Buenas noches, gracias por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 8 minutos. Soy Ernesto Rivera. En marzo del año pasado, el país y el mundo entraron oficialmente en crisis con la propagación del coronavirus. Uno de los sectores más severamente afectados por las medidas de restricción y aislamiento social que se impusieron es el sector de la cultura. De un día para otro, músicos, gente de baile, actrices, actores, iluminadores, sonidistas, cantantes, utileros y otro montón de profesiones y oficios que participan y dependen económicamente de la actividad cultural quedaron con sus vidas congeladas y comenzó una época realmente triste y de pura supervivencia diaria. Hace un año, un grupo de artistas organizados en la Red de Emergencia Cultural presentaron una propuesta para ayudar a los artistas y hoy en el Congreso se aprobó en segundo debate la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural. Una de las diputadas que acogió las propuestas de la Red de Emergencia Cultural fue la liberacionista Karine Niño, a quien invitamos esta noche para hablar de esta nueva ley. Buenas noches, diputada Niño. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes en este espacio y tener la oportunidad de hablarle a los cientos de personas que tienen gran interés en esta iniciativa y conocerlo con más profundidad. Primero, felicitarla a usted y al resto de los diputados que aprobaron esta estrategia para fortalecer al sector cultura durante la emergencia. La ley surge de esta red de emergencia cultural. Vamos a analizarla por partes. ¿Qué significa, por ejemplo, que van a implementar programas y fondos concursables para los afectados por la pandemia del sector cultura? Sí, qué bueno que usted lo comenta, donde hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo de la Red de Emergencia Cultural, en donde se pusieron de acuerdo los diferentes sectores que hay dentro de cultura, y eso es de reconocer. Cuando a mí cuando tocaron la puerta de mi despacho y me dijeron, dentro de todas las preocupaciones y todas las situaciones en las que estaban viviendo, y me dijeron, diputada, nosotros fuimos el primer sector en cerrar y vamos a ser el último en abrir. Ahí definitivamente dije, nada, aquí yo voy con el sector hasta el final, porque no es un tema solo de discurso que apoyo al sector cultura, sino que también de buscar soluciones. Cuando hablamos del tema de los fondos concursales, definitivamente aquí lo que hace es que se les da la posibilidad que el Ministerio de Cultura utilice esos fondos para aplicar a los sectores más necesitados. ¿Y a quién se les aplica? Se les aplica a las personas que están en condición de desempleo, con suspensión temporal de trabajo, con reducción de jornada, que hayan visto reducidos sus ingresos habituales, que requieren integrarse a procesos de reactivación económica, y en estos fondos concursales que ya se realizan, poder disponerlos para diferentes concursos que realice el Ministerio de Cultura. O sea que ahora hay una parte de la tarea que tiene que implementar el Ministerio de Cultura. Claro, por supuesto. De hecho, esta es mi mayor preocupación y por eso es que este proyecto lo que hace es darle las herramientas al Ministerio de Cultura para que pueda aplicar todas las, utilizar los recursos que tienen, los superávit que tienen de diferentes lados para que los puedan utilizar sin restricción, y esto es por este año y el próximo año. Entonces sí, esa es una de mis mayores preocupaciones, que el Ministerio de Cultura ejecute esta ley y que utilice los recursos como corresponde. Diputada, se habla de que hay 10.000 personas que dependen del sector cultura.
¿Cómo se calculan los afectados? ¿Hay un registro, hay un listado? Mucha gente se siente parte del sector cultura porque participa de una o de otra manera, pero ¿cómo distinguir quiénes pueden aplicar y quiénes no? Bueno, justamente eso es parte de lo que dice el proyecto de ley, que el Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de ubicar todas estas personas con estas necesidades para que aplique los recursos como corresponden. Según datos recientes, y que dicha que lo menciona, de la UNESCO se estima que el 90% de los países, y ubiquémoslo a nivel mundial, que los países cerraron total o parcialmente sus lugares de patrimonio, el cual disminuye las visitas en estos lugares de un 70%. La asistencia, por ejemplo, de museos cayó en un 70%, y esto realmente ha impactado a la cultura viva, y por lo tanto esto no es solo una afectación que se ha dado en Costa Rica, sino que en el resto del mundo. Y los 10.000 personas que usted menciona son datos que nos ha dado el Estado de la Nación en las últimas resultados. Entonces, definitivamente no es un tema que nosotros nos estamos inventando, sino que realmente está sustentado. Otra de las medidas, estaba viendo la ley, y otra de las medidas que se acordaron es transformar el Festival Internacional de las Artes en un festival nacional. ¿Cómo será ese proceso? ¿Quién tiene que diseñar este nuevo festival nacional? ¿Cuántos recursos tiene asignados? Bueno, hoy en día, ya hay un decreto a raíz de este proyecto de ley. El Ejecutivo emitió el decreto esperando que este proyecto de ley saliera, pero este proyecto lo que hace es ley de la República, de que a partir de ahora el Festival Internacional de las Artes se vuelva el Festival Nacional para promover al artista costarricense, y que entonces todos esos recursos que se utilizan a nivel internacional para poder fomentar este festival se fomente para los artistas nacionales. Esto es vía presupuestaria del ministerio como tal, pero este proyecto, esto es una de las iniciativas que tiene. El plan en general lo que tiene es que plantea una serie de acciones estratégicas para invertir en este sector cultural y artístico, que logre a través del Ministerio de Cultura implementar programas y fondos concursales para las personas que se han visto afectadas con la pandemia, como lo indiqué anteriormente, y que promueva además el acceso al consumo de contenido artístico nacional mediante canales alternativos de comunicación, que también se puedan concertar convenios o alianzas público-privadas para la reactivación del sector, que se pueda habilitar la infraestructura del ministerio para que los beneficiarios de esta ley puedan utilizar todos los diferentes espacios físicos para la producción del contenido cultural. Y esto porque hay muchos espacios que necesitan no solo de infraestructura, sino de infraestructura física, me refiero también del personal que puedan disponer del ministerio para que sean utilizados por el sector cultura. Hoy en día que puedan tener acceso a teatros y todos la infraestructura que tiene el ministerio, que requieren hoy el sector cultura. Es decir, la gente de cultura podría eventualmente pedir un teatro para hacer un show o un espectáculo teatral. Para prepararse, por ejemplo, para prepararse. O sea, todo lo que necesitan, cuánto hoy en día necesitan incluso para prepararse antes de un show, o lugar de incentivos para poder fomentar su arte. Esto definitivamente son varias líneas estratégicas que se le están dando al ministerio, que deberían que en realidad, yo lo voy a hacer franca, pudieron haberlo hecho sin necesidad de esta ley, pero a través de tener esta ley los obliga realmente a cumplirlo. Aquí el despacho, como le mencioné desde un inicio, lo que hizo fue atender las necesidades que el mismo sector nos iba comentando desde el día 1,
con respecto a las necesidades que no se habían visto implementadas en el largo del tiempo. Y la situación que vive el sector cultura no es una situación que nació con la pandemia, no nació con la pandemia. Es una situación, han venido una situación complicada que venía desde antes, pero que por supuesto se acrecentó con la pandemia, se visibilizó con la pandemia, y aquí nos hemos abocado a apoyar a muchos sectores, pero el sector cultura realmente no habían propuestas reales que vinieran a darle la posibilidad a poder utilizar sus propios recursos para que le aplicaran al mismo sector. Diputada, leyendo el articulado de la ley, hay distintas medidas que parecen muy buenas como enunciados, que denotan buenas intenciones, pero que requieren de afinarse vía reglamento. Es decir, esto requiere reglamentarse, es decir, cómo se va a hacer. ¿Quién y cuándo va a reglamentar esta ley? Bueno, eso le corresponde al Ejecutivo. Y qué bueno que usted lo menciona, porque nosotros lo que generamos desde la Asamblea Legislativa es dar líneas generales, es darle una ruta para que puedan implementarse estas nuevas prácticas. En este caso, en este caso sería que se puedan implementar estas prácticas que vengan a ayudar al sector. Porque a veces creemos que desde la misma ley pueda decirse absolutamente cómo se va a aplicar, pero las líneas, lo que uno da en este proyecto de ley son líneas generales y se le dan potestades al Ministerio de Cultura para que no hayan, como digo, excusas. Por ejemplo, se les permite utilizar los superávit para que puedan asignarlo a fondos concursables y otros para que realmente puedan impactar al sector mismo. No que los recursos se vayan para otro lado, sino que puedan disponer de sus recursos para poderlos reinvertir en virtud de la situación que se está viviendo hoy con la pandemia, que repito, no es algo que el sector cultura no estuviera esperando desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto que lo está esperando desde hace mucho tiempo, pero a través de este proyecto de ley, entonces viene el Ministerio de Cultura a poder implementar las prácticas que realmente necesite pues, el sector. Recién usted adelantaba un poco, el artículo 9 de la ley faculta al Ministerio de Cultura a establecer convenios y apoyar a artistas y organizaciones culturales permitiendo el uso gratuito de sus espacios físicos. Es decir, que grupos de actores o músicos podrían usar teatros u otros espacios para hacer funciones sin tener que pagar alquiler, por ejemplo. Exactamente, y eso lo tiene que reglamentar el Ejecutivo. El proyecto no te establece específicamente cómo lo harían. Eso es la parte de la reglamentación de las rutas o de las líneas generales que emite un proyecto de ley. En el artículo 9 claramente le da las facultades al Ministerio de Cultura y a sus órganos desconcentrados para que efectúen las acciones pertinentes con respecto a lo que establece ese artículo en beneficio de las personas físicas, que es importante determinarlo, del sector cultura que se han sido seriamente vulneradas por la pandemia. Y es importante mencionar este punto, que es uno de los puntos trascendentales, porque pueden así concertar convenios o alianzas público-privadas, facilitando el mecanismo de cooperación con personas físicas o jurídicas que pertenezcan, por supuesto, al sector cultura, para generar recursos que se puedan distribuir a las partes y esto pues amparadas con la ley, que puedan arrendar sus espacios culturales o recursos materiales que se destinen los recursos generados a los fines de la presente ley de conformidad con la normativa en materia a contratación administrativa. Esto se refiere, por supuesto, que bajo una metodología realmente comprobable, ¿verdad? Vender bienes y servicios vinculados al giro propio de sus instituciones, destinando los recursos generados a los fines de la presente ley, permitir el uso gratuito de sus espacios físicos y, ojo, lo dice, o sea, se está permitiendo, el Ministerio de Cultura puede utilizar de manera gratuita
sus espacios físicos o de comunicación para la difusión, promoción, apoyo, ejecución, comercialización de productos culturales generados por los miembros del sector cultura afectados por la pandemia. Por eso es que el Ministerio tiene que determinar cuáles son los miembros afectados por la pandemia. Apoyar mediante recursos financieros, humanos, materiales de la infraestructura, cualquier otro disponible institucionalmente a los sujetos amparados bajo esta ley para la ejecución de proyectos y o emprendimientos culturales de subsistencia. Habilitar la infraestructura y otros espacios culturales del Ministerio y sus órganos desconcentrados, incluyendo la posibilidad para el Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentrados de reconocer el pago de rubros extrafunciones como la compensación a su personal para la ejecución continua de las acciones, las producciones, los proyectos y programas orientados a la reactivación del sector en espacios culturales y artísticos propios o ajenos en los que opere el Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentrados. Esto es importante mencionarles que para conceder recursos o beneficios que pueda otorgar esta ley, el jerarca institucional debe de establecer de manera rigurosa las actividades, cuál va a ser en estas actividades el control interno necesarios para el uso adecuado de esos recursos públicos, porque son recursos públicos al final y tiene que estar resguardado el interés público. Pero bajo este proyecto, en este artículo 9, que bien usted lo menciona, que es de suma importancia indicarlo, porque esto alberga a todo el sector. Es un paraguas. Es una oportunidad grandísima para que pueda ser utilizado por el sector cultura y por supuesto tiene que esto reglamentarse de cómo se va a implementar de parte del Ejecutivo. En este caso, pues, por supuesto, el Ministerio es el que tiene que dar las pautas respectivas. Y definitivamente es uno de los artículos para mí, de los más importantes, además por supuesto, todos son importantes, pero el tema de la infraestructura que hoy en día tenemos como recurso es de uso, se le está dando la potestad de poderlo utilizar los sectores que están hoy pues, vulnerables. La ley también funciona como un salvavidas para el Ministerio de Cultura, ya que lo exceptúa de toda norma que restrinja el uso de recursos mediante ley de presupuesto. Es decir, no se tiene que achicar como el resto de los ministerios. ¿Cuál es el alcance de esta excepción para el Ministerio de Cultura? Sí, justamente en algún momento se trató de desvirtuar o hacer creer que el proyecto estaba abriendo la regla fiscal y que les estaba permitiendo utilizar los recursos per se solo para el Ministerio de Cultura. Y realmente eso definitivamente nunca fue el fin de este proyecto. Este proyecto lo que permite es que los recursos de superávit que tenga el Ministerio de Cultura ya presupuestados, o sea, no es algo nuevo, porque cuando está presupuestado, por supuesto, viene del Poder Ejecutivo, pueda disponerlos y reasignarlos. Esto es en virtud de cómo lo va a aplicar según el reglamento que emita el Ministerio de Cultura, bueno, el Ejecutivo. Entonces, ahora, definitivamente... Sí, termine la idea, por favor. Entonces, definitivamente esto lo que hace es permitirle al Ministerio de Cultura que sus propios recursos, que incluso están en órganos desconcentrados, al superávit que tengan, poderlos reasignar y reubicar con el mismo sector. Nos queda 1 minuto y medio. Si usted fuera una artista, una bailarina o una artesana, a veces el lenguaje legal es confuso, es áspero, es difícil, hermético para la gente. En términos concretos, siendo un artesano o un artista, ¿cómo averiguar qué aspectos de esta ley puede beneficiar a esa persona? ¿Cómo enterarse o aplicar para recibir esta ayuda?
Bueno, qué dicha que lo menciona, y es una de mis mayores preocupaciones, no solo con el sector cultura en general, la falta de acompañamiento o el conocimiento de todas las herramientas que tenemos en el sector público enfocado a los diferentes sectores. En este caso, ¿cómo enterarse? Definitivamente es acercarse al Ministerio de Cultura y pedir el apoyo de acuerdo a sus necesidades y cuál es el área en el que tiene injerencia para pedir que se le dé el acompañamiento necesario. Aquí el sector cultura tiene incluso la responsabilidad de buscar a estas personas y ubicarlas y asignarles los recursos o las posibilidades que tienen dentro de este proyecto de ley y otros, y dentro de todos el presupuesto que establece el ministerio para poder incentivar o poderles ayudar a salir de esta crisis. Yo espero realmente que el Ministerio de Cultura vaya a implementar este proyecto de ley como debería, porque esto, repito, esto es una ruta, son generalidades, y ahora la reglamentación y la aplicación de manera asertiva le corresponde al Ministerio de Cultura, al Ejecutivo, como decimos nosotros, pero en este caso al Ministerio de Cultura, porque nosotros lo que damos son lineamientos generales y normalmente te dicen, no, es que diputada o en general, no se nos permite, la ley no me lo permite, no estoy autorizado, aquí lo estamos autorizando para que realmente apliquen los recursos.